¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer un ser humano antes de morir? Parece una pregunta sencilla. Después de todo, vivimos en una época donde los cohetes atraviesan el espacio, las sondas exploran los confines del sistema solar y las agencias espaciales hablan abiertamente sobre colonizar otros mundos. Pero existe un problema que casi nadie comprende. Ahora mismo, el objeto más rápido jamás construido por la humanidad está atravesando el espacio a una velocidad tan absurda que resulta difícil imaginarla. Viaja tan rápido que podría rodear la Tierra varias veces antes de que terminaras de preparar una taza de café. Sin embargo, incluso a esa velocidad monstruosa, tardaría miles de años en alcanzar la estrella más cercana. Miles. No cientos. Miles. Y esa cifra cambia por completo todo lo que creemos saber sobre la exploración espacial. Porque durante décadas hemos crecido viendo películas donde las naves cruzan galaxias en cuestión de horas. Historias donde viajar entre estrellas parece tan normal como tomar un avión entre ciudades. Pero la realidad es mucho más extraña y mucho más inquietante. Existe una barrera invisible incrustada en las leyes mismas del universo. Una barrera que limita la distancia que cualquier ser humano puede recorrer durante su vida. Sin embargo, también existe una laguna tan extraordinaria que podría permitirte visitar regiones del cosmos situadas a millones de años luz de distancia sin envejecer más de unas pocas décadas. Suena imposible. Pero las matemáticas dicen lo contrario. Y para entenderlo, primero tenemos que enfrentarnos a una verdad que la mayoría de las personas jamás ha considerado. La verdad sobre lo increíblemente lento que somos. Porque lo que estás a punto de descubrir hará que incluso nuestros mayores logros espaciales parezcan inmóviles. Y todo comienza con la máquina más rápida que nuestra especie haya construido jamás. La sonda solar Parker. Lanzada por la NASA en 2018, esta pequeña maravilla tecnológica representa el punto más extremo al que ha llegado la ingeniería humana en términos de velocidad. Durante sus acercamientos más cercanos al Sol, la sonda alcanza más de 700.000 km por hora. Detente un segundo y piensa en esa cifra. A esa velocidad podrías cruzar Estados Unidos entero en menos de medio minuto. Podrías viajar de Madrid a Nueva York en apenas unos segundos. Podrías dar la vuelta completa al planeta varias veces antes de que terminara una canción. Es una velocidad tan ridículamente alta que deja atrás cualquier experiencia humana cotidiana. Durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, el ser humano jamás se movió más rápido que un caballo al galope. Miles de generaciones nacieron, vivieron y murieron sin experimentar velocidades superiores a los 40 km por hora. Luego llegaron los trenes. Después los automóviles. Más tarde los aviones. Y finalmente los cohetes. Lo que había permanecido prácticamente inmóvil durante cientos de miles de años comenzó a acelerarse a una velocidad histórica. En 1903, los hermanos Wright apenas lograban mantenerse en el aire. 60 años después, los pilotos rompían la barrera del sonido. Y en 1969, los astronautas del programa Apolo regresaban de la Luna a velocidades cercanas a los 40.000 km por hora. Aquello parecía el límite. Un logro imposible de superar. Pero la humanidad siguió empujando. Década tras década. Innovación tras innovación. Hasta llegar a la Parker Solar Probe. Una nave tan rápida que convierte a las cápsulas Apolo en simples caracoles cósmicos. Y aún así existe algo profundamente deprimente sobre ese logro. Porque cuanto más rápido conseguimos movernos, más evidente se vuelve la verdadera escala del universo. Imagina observar una hormiga avanzando por una carretera. Desde su perspectiva, está recorriendo una distancia enorme. Pero desde la perspectiva humana apenas se ha movido. Eso es exactamente lo que ocurre cuando comparas nuestras velocidades récord con las dimensiones reales del cosmos. La Parker Solar Probe parece increíble. Hasta que haces una simple pregunta. ¿Qué ocurriría si la enviáramos hacia la estrella más cercana? La respuesta es brutal. Próxima Centauri se encuentra a poco más de 4 años luz de distancia. 4 años luz. Una cifra aparentemente pequeña. Pero escondida dentro de esas palabras se encuentra una realidad aterradora. Un año luz no es una medida de tiempo. Es una medida de distancia. Representa la distancia que recorre la luz durante un año completo. Y la luz viaja a casi 300.000 km por segundo. Por segundo. No por hora. No por minuto. Por segundo. Cuando conviertes eso en kilómetros, las cifras se vuelven absurdas. Tan absurdas que el cerebro humano prácticamente deja de procesarlas.
Y ahí aparece el problema. Incluso moviéndose a más de 700.000 kilómetros por hora, la Parker necesitaría aproximadamente 6 milenios para alcanzar Próxima Centauri. 6.000 años. Más tiempo del que ha transcurrido desde que se construyeron las primeras pirámides. Más tiempo del que lleva existiendo casi toda la historia registrada de la humanidad. En otras palabras, si hubiéramos lanzado esa misión cuando los seres humanos apenas comenzaban a escribir, todavía no habría llegado. Y lo peor es que ni siquiera estamos hablando de una estrella lejana. Estamos hablando de la más cercana. La vecina de al lado. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si nuestro objeto más rápido necesita miles de años para llegar a la puerta de al lado, ¿qué posibilidades tenemos de explorar realmente la galaxia? Pero lo más impactante todavía estaba por venir. Porque una vida humana resulta mucho más pequeña de lo que creemos. Y las matemáticas son despiadadas. Supongamos que pudiera subir a bordo de una nave capaz de mantener constantemente la velocidad máxima alcanzada por la Parker Solar Probe. Sin detenerse. Sin averías. Sin necesidad de combustible adicional. Simplemente avanzando durante toda tu vida. 80 años completos. Día y noche. Cada segundo. Cada minuto. Sin descanso. ¿Cuánto lograrías recorrer? La respuesta parece enorme al principio. Miles de millones de kilómetros. Billones de millas. Una distancia tan gigantesca que cuesta imaginarla. Pero el universo tiene una forma cruel de humillar nuestras intuiciones. Porque cuando conviertes esa distancia a años luz, descubres algo devastador. Habrías recorrido apenas una pequeña fracción de un año luz. Ni siquiera una décima parte. Toda una vida viajando a velocidades récord. Toda una existencia dedicada exclusivamente al desplazamiento. Y aún así seguirías increíblemente lejos de abandonar nuestra vecindad estelar. Es como caminar durante décadas y descubrir que apenas has salido de tu calle. De repente, los sueños de explorar otras estrellas comienzan a parecer ridículos. Porque la distancia no es simplemente grande. Es monstruosa. Es tan inmensa que transforma las mayores hazañas humanas en movimientos microscópicos. Y cuanto más profundizas en los números, peor se vuelve la situación. Porque muchas personas creen que nuestro sistema solar termina cerca de Plutón. La realidad es completamente diferente. Plutón es apenas una pequeña parada en el camino. Mucho más allá existe una gigantesca esfera de objetos helados conocida como la nube de Oort. Un inmenso enjambre de cometas antiguos que rodea al Sol desde distancias inimaginables. Esta estructura marca el verdadero límite gravitacional de nuestra estrella. Es, en cierto sentido, la frontera exterior de nuestro hogar cósmico. Y alcanzar siquiera esa región ya representa una tarea descomunal. A las velocidades más rápidas que la humanidad ha conseguido alcanzar, se necesitarían siglos. No años. Siglos. Una persona podría dedicar toda su existencia al viaje y morir mucho antes de acercarse siquiera a esa frontera. Piénsalo. Toda tu vida. 80 años completos. Y seguirías atrapado dentro de la influencia gravitacional del mismo Sol bajo el que naciste. De repente, la idea de explorar galaxias lejanas parece casi una fantasía infantil. Pero nada ilustra mejor este problema que una misión que lleva casi medio siglo viajando sin detenerse. Una misión que muchos consideran la embajadora definitiva de la humanidad. La Voyager 1. Y su historia es mucho más impactante de lo que la mayoría imagina. Porque demuestra con absoluta claridad lo insignificantes que son nuestras distancias cuando se comparan con las del universo. La Voyager 1 fue lanzada en 1977. Cuando abandonó la Tierra, Jimmy Carter era presidente de Estados Unidos, el primer iPhone estaba a 3 décadas de distancia y gran parte del mundo aún se comunicaba mediante teléfonos fijos. Desde entonces, la sonda ha viajado sin descanso durante casi medio siglo. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Sin detenerse jamás. Y aún así, la distancia que ha recorrido resulta casi ridículamente pequeña cuando se compara con las dimensiones reales del cosmos. Durante años, los titulares anunciaron que la Voyager había abandonado el sistema solar. Técnicamente era cierto. Había cruzado una frontera importante donde el viento solar deja de dominar el entorno espacial. Pero había un detalle que pocos mencionaban. La nave seguía atrapada dentro de la influencia gravitacional del Sol. Seguía dentro del enorme territorio controlado por nuestra estrella. Seguía, en cierto modo, dentro de casa. Lo más sorprendente es que necesitará decenas de miles de años para alejarse completamente de esta región.
decenas de miles. Una cifra tan absurda que prácticamente pierde significado. Si la historia de la civilización humana fuera una película de 2 horas, la Voyager apenas habría avanzado unos segundos dentro de la trama. Y eso revela algo inquietante. Nuestros logros espaciales son impresionantes desde una perspectiva humana, pero desde la perspectiva del universo son casi invisibles. Imagina conducir desde Nueva York hasta Los Ángeles. Ahora imagina que después de 47 años al volante apenas hubieras avanzado unos pocos metros desde tu garaje. Esa comparación parece exagerada, pero se acerca mucho más a la realidad de lo que la mayoría imagina. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no construimos algo más rápido? Después de todo, la tecnología mejora constantemente. Los ordenadores se vuelven más potentes. Los teléfonos más inteligentes. Los vehículos más eficientes. ¿Por qué no ocurre lo mismo con las naves espaciales? La respuesta se encuentra escondida dentro de una ecuación que ha perseguido a los ingenieros durante más de un siglo. Una ecuación que impone límites tan brutales que parece diseñada específicamente para impedir los viajes interestelares. Todo cohete funciona siguiendo una idea extremadamente simple. Expulsar masa hacia atrás para avanzar hacia adelante. Es elegante. Es eficiente. Y es una pesadilla cuando intentas alcanzar velocidades realmente altas. Porque cuanto más rápido quieres ir, más combustible necesitas. Y cuanto más combustible transportas, más pesada se vuelve la nave. Y cuanto más pesada se vuelve la nave, más combustible necesitas para mover ese combustible adicional. Es un círculo vicioso que se vuelve cada vez más absurdo. Al principio parece manejable. Pero llega un momento donde las matemáticas comienzan a explotar. Para alcanzar velocidades capaces de recorrer distancias interestelares en tiempos razonables, necesitarías cantidades tan absurdas de combustible que dejan de tener sentido. No hablamos de grandes depósitos. No hablamos de montañas de combustible. Hablamos de cifras tan enormes que superan todo lo que existe en nuestro planeta. Los cálculos muestran escenarios donde la masa necesaria supera la de planetas enteros. En algunos casos extremos, incluso supera la masa de todas las estrellas visibles juntas. Y de repente queda claro que el problema no es la falta de dinero. No es la falta de voluntad. No es la falta de inteligencia. El problema está incrustado en las propias leyes de la física. Los cohetes químicos simplemente no fueron diseñados para cruzar las estrellas. Son perfectos para explorar planetas cercanos. Son maravillosos para escapar de la gravedad terrestre. Pero para alcanzar otras estrellas son tan inadecuados como una bicicleta intentando cruzar un océano. Y aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. Porque incluso si pudiéramos construir motores infinitamente mejores, todavía existiría otro obstáculo mucho más extraño. Un obstáculo tan raro que durante siglos pareció imposible. El tiempo. Normalmente pensamos en el tiempo como algo universal. Algo que avanza igual para todos. Un segundo es un segundo. Una hora es una hora. Un año es un año. Pero el universo no funciona de esa manera. A principios del siglo XX, Albert Einstein descubrió algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Descubrió que el tiempo no es absoluto. Descubrió que puede estirarse. Puede comprimirse. Puede avanzar a velocidades diferentes dependiendo de cómo te muevas. Y las consecuencias de esta idea son tan extrañas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Imagina 2 relojes perfectamente sincronizados. Uno permanece en la Tierra. El otro sube a una nave espacial capaz de viajar cerca de la velocidad de la luz. Cuando la nave regresa, ocurre algo imposible según nuestra intuición. Los relojes ya no coinciden. El reloj de la nave habrá avanzado mucho más lentamente. Para el viajero apenas habrán pasado unos pocos años. Mientras tanto, en la Tierra podrían haber transcurrido décadas, siglos o incluso milenios. Este fenómeno se llama dilatación temporal. Y ha sido confirmado experimentalmente una y otra vez. No es una teoría especulativa. No es una hipótesis. Es una característica real del universo. Cuanto más rápido te mueves, más lentamente avanza el tiempo para ti en comparación con quienes permanecen inmóviles. Y cuando te acercas a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve extremo. Extraordinariamente extremo. Tan extremo que cambia por completo las reglas del juego. Porque aquí aparece la laguna que mencionábamos al principio. La puerta secreta escondida dentro de las leyes de la física.
Supongamos que algún día construimos una nave capaz de alcanzar el 99,9% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de los observadores terrestres, el viaje seguiría siendo gigantesco. Pero desde la perspectiva del viajero, algo increíble ocurriría. Las distancias comenzarían a encogerse. El tiempo comenzaría a ralentizarse. Y regiones enteras del universo que parecían inalcanzables empezarían a acercarse. Un viaje hasta el centro de nuestra galaxia podría sentirse como unas pocas décadas. Incluso aunque para la Tierra hubieran transcurrido decenas de miles de años. Piensa en lo que eso significa realmente. Una persona podría abandonar el planeta siendo joven. Viajar durante algunas décadas según su propio reloj biológico. Y regresar para descubrir que toda la historia conocida ha desaparecido. Que los idiomas han cambiado. Que las naciones han desaparecido. Que las ciudades se han convertido en ruinas o en leyendas. Para el viajero habrían pasado quizá 30 años. Para la Tierra podrían haber pasado 50.000. Y cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más extremo se vuelve el fenómeno. A velocidades suficientemente altas, una vida humana podría abarcar distancias que normalmente requerirían millones de años para ser recorridas. Desde el punto de vista del viajero, las galaxias comenzarían a acercarse. Las enormes barreras de espacio parecerían comprimirse. Lo imposible comenzaría a parecer alcanzable. Pero existe un precio. Un precio enorme. Porque aunque puedas llegar a lugares increíblemente lejanos durante tu vida, nunca podrás regresar al mismo mundo que dejaste atrás. Todo lo que conocías desaparecerá. Todos tus amigos. Toda tu familia. Toda tu cultura. Toda tu época. Incluso si sobrevives al viaje, te convertirás en un extraño dentro del futuro. En cierto sentido, los viajeros interestelares no serían exploradores del espacio. Serían exploradores del tiempo. Cada misión equivaldría a saltar miles o millones de años hacia adelante. Cada regreso sería una visita a un mundo irreconocible. Y quizá esa sea la verdad más extraña de todas. Durante décadas hemos imaginado que el mayor desafío del viaje interestelar era la distancia. Pero tal vez la distancia nunca fue el verdadero problema. Tal vez el verdadero problema siempre fue el tiempo. Porque el universo no parece impedirnos viajar lejos. Lo que hace es obligarnos a pagar un precio enorme por hacerlo. La física nos ofrece una forma de cruzar el cosmos, pero exige algo a cambio. Exige abandonar la época en la que nacimos. Exige dejar atrás todo aquello que nos resulta familiar. Exige convertirnos en viajeros hacia un futuro que nadie puede imaginar. Y cuando observas el universo bajo esa perspectiva, la pregunta deja de ser cuánto puede viajar un ser humano antes de morir. La verdadera pregunta pasa a ser otra. Si pudieras alcanzar cualquier rincón del cosmos durante tu propia vida, pero supieras que jamás volverías a ver el mundo que conoces, ¿aceptarías el viaje? Porque esa podría ser exactamente la decisión que enfrenten los primeros exploradores interestelares de la historia. Y cuando llegue ese día, descubriremos que la frontera más difícil de cruzar nunca fue el espacio. Siempre fue el tiempo. Pero incluso esa posibilidad apenas rasca la superficie de lo que realmente ocurre cuando llevamos las matemáticas hasta sus límites extremos. Porque cuanto más profundizan los físicos en la relatividad, más inquietante se vuelve el panorama. Imagina por un momento que posees una nave capaz de mantener una aceleración constante durante años. No una aceleración brutal que te aplaste contra el asiento, sino una aceleración cómoda, similar a la gravedad terrestre que experimentas ahora mismo. Si pudieras acelerar continuamente a ese ritmo durante la mitad del viaje y luego frenar durante la otra mitad, empezarían a suceder cosas extraordinarias. Desde tu perspectiva, el universo entero parecería comprimirse delante de ti. Las distancias comenzarían a encogerse de una forma que desafía toda intuición. La galaxia de Andrómeda, situada a más de 2 millones de años luz de distancia, seguiría pareciendo absurdamente lejana para los observadores de la Tierra. Pero para ti, viajando a velocidades cercanas a la de la luz, la historia sería completamente diferente. Los efectos relativistas transformarían el trayecto. Lo que para el resto del universo representaría millones de años podría convertirse en unas pocas décadas experimentadas a bordo. En otras palabras, un ser humano podría vivir lo suficiente para contemplar galaxias que normalmente parecerían eternamente inaccesibles. Y cuanto más analizas esta posibilidad, más extraña resulta. Porque desde la perspectiva del viajero, no parecería que está desafiando las leyes físicas. No sentiría que el tiempo se ralentiza.
No vería su reloj comportarse de forma extraña. Todo parecería completamente normal. Su corazón seguiría latiendo al mismo ritmo. Sus pensamientos continuarían desarrollándose normalmente. Su cuerpo envejecería de forma natural. La diferencia aparecería únicamente cuando comparara su experiencia con la del resto del universo. Y ahí es donde las consecuencias se vuelven realmente perturbadoras. Supongamos que un explorador abandona la Tierra con 20 años de edad. Viaja durante 30 años según sus propios relojes y finalmente regresa. Para él habrían pasado apenas 3 décadas. Para la humanidad podrían haber transcurrido 100.000 años. Piensa en esa cifra durante un momento. Hace 100.000 años nuestros antepasados aún compartían el planeta con especies humanas diferentes. Las ciudades no existían. La agricultura no existía. Los idiomas modernos no existían. Todo lo que hoy consideramos civilización todavía estaba muy lejos de aparecer. Si 100.000 años pueden transformar tanto el pasado, imagina lo que podrían hacer con el futuro. El viajero regresaría a un planeta irreconocible. Quizá la humanidad se habría expandido por miles de sistemas estelares. Quizá habría evolucionado hacia algo completamente distinto. Quizá incluso habría desaparecido. Y esa posibilidad revela algo fascinante. El primer viajero interestelar no solo sería un explorador espacial. También sería el viajero temporal más extremo de la historia. Cada misión equivaldría a saltar hacia adelante a través de las eras. Cada regreso significaría despertar en un capítulo completamente nuevo de la historia cósmica. Pero existe otro detalle que suele pasarse por alto. Incluso si resolvemos todos los problemas de propulsión, incluso si dominamos la relatividad y aprendemos a viajar cerca de la velocidad de la luz, todavía quedará un enemigo silencioso acechando en la oscuridad. El espacio mismo. Porque el vacío interestelar no está realmente vacío. Entre las estrellas existen partículas dispersas. Átomos solitarios. Granos microscópicos de polvo. Fragmentos casi invisibles flotando entre sistemas solares. A velocidades normales representan poco peligro. Pero cuando te aproximas a la velocidad de la luz, incluso una partícula diminuta puede convertirse en un proyectil devastador. Un simple grano de polvo impactando contra una nave relativista liberaría cantidades de energía comparables a explosiones enormes. La nave necesitaría escudos extraordinarios. Sistemas de protección que hoy apenas comenzamos a imaginar. Y eso significa que el desafío de alcanzar las estrellas no consiste únicamente en acelerar. También consiste en sobrevivir al trayecto. Luego aparece otro problema. La energía. Porque acelerar una nave hasta velocidades relativistas exige cantidades colosales de energía. Mucho más de lo que consume una ciudad. Mucho más de lo que produce una nación. Mucho más de lo que actualmente somos capaces de generar de forma práctica. Algunos científicos han propuesto motores de fusión. Otros imaginan sistemas impulsados por antimateria. Algunos incluso estudian velas gigantes empujadas por láseres de potencia inimaginable. Ninguna de estas tecnologías existe todavía a la escala necesaria. Pero tampoco violan las leyes conocidas de la física. Y esa diferencia es importante. Porque durante siglos el ser humano ha confundido lo difícil con lo imposible. Volar parecía imposible. Llegar a la Luna parecía imposible. Explorar otros planetas parecía imposible. Sin embargo, cada una de esas barreras terminó cayendo. La pregunta es si ocurrirá lo mismo con las estrellas. Algunos expertos creen que sí. Otros piensan que las dificultades serán demasiado grandes. Pero independientemente de quién tenga razón, una conclusión resulta inevitable. La verdadera escala del universo es mucho más extraña de lo que solemos imaginar. Cuando observamos el cielo nocturno vemos puntos de luz tranquilos y familiares. Parecen cercanos. Parecen accesibles. Parecen formar parte de nuestro entorno cotidiano. Pero la realidad es radicalmente distinta. Cada una de esas luces está separada por abismos tan enormes que desafían la comprensión humana. Abismos donde una vida entera puede parecer un instante insignificante. Abismos donde incluso nuestras máquinas más rápidas apenas avanzan. Abismos tan vastos que obligan a replantear nuestra posición en el cosmos. Y quizá ese sea el descubrimiento más importante de todos. No que el universo sea grande. Eso ya lo sabemos. Lo verdaderamente impactante es comprender cuánto más grande es de lo que nuestra intuición permite imaginar. Comprender que incluso nuestra galaxia representa un desafío colosal.
Comprender que las distancias entre galaxias elevan esa dificultad a niveles casi absurdos. Comprender que las leyes de la física no fueron diseñadas para hacernos sentir cómodos. Sin embargo, dentro de toda esa inmensidad existe algo inspirador. Porque aunque las estrellas parezcan inalcanzables hoy, también parecían inalcanzables los continentes para quienes observaban el océano hace miles de años. Parecía imposible cruzar los cielos antes de los aviones. Parecía imposible abandonar la Tierra antes de los cohetes. La historia humana está llena de fronteras que parecían definitivas hasta que dejaron de serlo. Tal vez las estrellas sean simplemente la siguiente frontera. Tal vez pasen siglos antes de que alguien las alcance. Tal vez pasen milenios. O tal vez descubramos tecnologías que hoy ni siquiera podemos concebir. Lo único seguro es que la curiosidad humana nunca ha permanecido quieta. Siempre ha empujado hacia lo desconocido. Siempre ha buscado lo que existe más allá del horizonte. Y algún día, cuando nuestros descendientes contemplen el cielo desde otros sistemas estelares, tal vez miren hacia atrás y recuerden esta época como el momento en que apenas comenzábamos a comprender la verdadera magnitud del universo. El momento en que descubrimos que el problema no era simplemente construir una nave más rápida. El momento en que entendimos que las distancias cósmicas son tan enormes que transforman el tiempo en parte del viaje. El momento en que comprendimos que explorar las estrellas significa también explorar el futuro. Y quizá entonces, cuando finalmente demos ese primer paso hacia otros soles, descubriremos que la mayor aventura de la historia nunca consistió en cruzar el espacio. Consistió en atrevernos a desafiar los límites de nuestra propia existencia. Y aún así, por increíble que parezca todo lo que hemos visto hasta ahora, todavía no hemos llegado a la parte más desconcertante de la historia. Porque cuando intentamos responder cuánto puede viajar realmente un ser humano antes de morir, terminamos descubriendo algo mucho más profundo sobre nuestra propia existencia. Durante miles de años, la humanidad se consideró el centro de todo. Creíamos que el universo giraba a nuestro alrededor. Luego descubrimos que la Tierra era apenas un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria. Más tarde comprendimos que nuestro Sol era solo uno entre cientos de miles de millones dentro de la Vía Láctea. Después descubrimos que nuestra galaxia tampoco era especial. El universo observable contiene cientos de miles de millones de galaxias, cada una repleta de estrellas, planetas y posiblemente formas de vida que jamás conoceremos. Con cada descubrimiento, nuestra importancia aparente disminuyó. Pero ocurrió algo curioso. Cuanto más pequeños parecíamos, más extraordinaria se volvía nuestra existencia. Porque de todos los lugares conocidos en el cosmos, hasta donde sabemos, solo aquí existe una especie capaz de preguntarse qué hay más allá. Solo aquí existe una inteligencia capaz de mirar hacia las estrellas y preguntarse si puede alcanzarlas. Esa simple pregunta es más poderosa de lo que parece. Porque cada avance tecnológico que hemos logrado comenzó exactamente igual. Alguien observó una barrera aparentemente imposible y decidió desafiarla. Los océanos parecían infranqueables. Fueron cruzados. Las montañas parecían insuperables. Fueron escaladas. El cielo parecía reservado para las aves. Aprendimos a volar. El espacio parecía inaccesible. Lo alcanzamos. Ahora las estrellas representan la siguiente frontera. Una frontera mucho más difícil que cualquier otra anterior. Pero también mucho más fascinante. Algunos científicos creen que los primeros viajes interestelares podrían comenzar con naves generacionales. Enormes ciudades espaciales donde varias generaciones vivirían y morirían durante el trayecto. Los pasajeros originales jamás llegarían al destino. Serían sus descendientes quienes verían la nueva estrella por primera vez. Otros investigadores imaginan tecnologías capaces de suspender procesos biológicos durante siglos. Sistemas donde los viajeros prácticamente dormirían durante todo el viaje. Algunos incluso especulan sobre futuras formas de transferir la conciencia humana a soportes artificiales, eliminando muchas de las limitaciones biológicas actuales. Hoy estas ideas parecen ciencia ficción. Pero hace apenas 200 años, una videollamada también habría parecido magia. La diferencia entre lo imposible y lo cotidiano suele ser simplemente cuestión de tiempo. Sin embargo, incluso si algún día resolvemos todos estos desafíos, todavía quedará una realidad imposible de ignorar. El universo seguirá siendo inmenso. Terriblemente inmenso. Tan inmenso que probablemente ninguna civilización llegue jamás a explorarlo por completo. Y quizá eso sea precisamente lo que lo hace tan fascinante. Porque si todo pudiera explorarse fácilmente, el misterio desaparecería.
La aventura terminaría. La curiosidad perdería su combustible. En cambio, vivimos en un cosmos donde cada respuesta genera nuevas preguntas. Donde cada descubrimiento abre puertas aún más grandes. Donde cada frontera conquistada revela otra todavía más lejana. Tal vez por eso seguimos mirando hacia arriba. Porque las estrellas representan algo más que destinos físicos. Representan posibilidades. Representan preguntas sin resolver. Representan la promesa de que todavía queda algo desconocido esperando ser descubierto. Y cuanto más analizamos las distancias cósmicas, más evidente resulta una paradoja extraordinaria. El universo parece diseñado para impedirnos viajar fácilmente entre las estrellas. Pero al mismo tiempo, nos permite imaginar cómo hacerlo. Nos impone barreras gigantescas, pero deja abiertas pequeñas grietas dentro de las leyes físicas. Grietas como la relatividad. Grietas como la dilatación temporal. Grietas que sugieren que quizá el viaje interestelar no sea imposible. Solo increíblemente difícil. Tal vez algún día nuestros descendientes desarrollen motores que hoy parecen inimaginables. Tal vez aprendan a manipular el espacio-tiempo de formas que actualmente ni siquiera comprendemos. Tal vez encuentren soluciones que transformen por completo nuestra visión de la exploración espacial. O tal vez descubran que algunas fronteras simplemente no pueden cruzarse. La verdad es que nadie lo sabe. Y precisamente por eso la pregunta sigue siendo tan poderosa. Porque cuando preguntamos cuánto puede viajar un ser humano antes de morir, en realidad estamos preguntando algo mucho más profundo. Estamos preguntando cuáles son los límites de nuestra especie. Estamos preguntando hasta dónde puede llegar nuestra curiosidad. Estamos preguntando si existe algún horizonte que jamás lograremos alcanzar. Y la historia demuestra que nunca hemos aceptado fácilmente la palabra imposible. Cada generación ha heredado límites que parecían permanentes. Y una y otra vez esos límites terminaron desapareciendo. Por eso, aunque hoy las estrellas parezcan absurdamente lejanas, sería un error asumir que siempre lo serán. Lo único que sabemos con certeza es que el universo seguirá esperando. Las galaxias seguirán girando. Las estrellas seguirán brillando. Los planetas seguirán orbitando en la oscuridad. Y mientras exista una sola persona mirando hacia el cielo nocturno preguntándose qué hay más allá, la historia de la exploración continuará. Quizá no seamos nosotros quienes alcancemos otras estrellas. Quizá tampoco nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos. Pero algún día, en algún momento del futuro, alguien dará ese paso. Alguien cruzará la distancia que hoy parece imposible. Alguien contemplará un amanecer bajo un sol diferente. Y cuando ese día llegue, recordarán que todo comenzó con una simple pregunta formulada mucho tiempo atrás. Una pregunta aparentemente sencilla que escondía uno de los mayores misterios del universo. ¿Hasta dónde puede viajar un ser humano antes de morir? La respuesta, como hemos descubierto, depende menos de la distancia y mucho más del tiempo. Porque al final, la verdadera frontera nunca fue el espacio. Siempre fue nuestra relación con él. Siempre fue nuestra capacidad para desafiar lo que parecía inalcanzable. Y mientras esa capacidad exista, ninguna estrella estará completamente fuera de nuestro alcance. Pero existe una última idea que pocas personas consideran cuando hablan sobre viajes interestelares. Una idea tan extraña que cambia por completo la forma en que vemos nuestro lugar en el universo. Porque solemos imaginar el cosmos como un escenario inmóvil. Pensamos en las estrellas como objetivos fijos esperando ser alcanzados. Sin embargo, nada en el universo permanece quieto. La Tierra gira alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora. El Sol orbita el centro de la galaxia a unos 800.000 kilómetros por hora. La propia Vía Láctea atraviesa el espacio a velocidades todavía mayores. Incluso los cúmulos de galaxias se desplazan lentamente a través del cosmos. Todo está en movimiento. Todo viaja constantemente. En cierto sentido, incluso ahora mismo estás recorriendo millones de kilómetros sin darte cuenta. Y esa realidad conduce a una reflexión fascinante. Tal vez la exploración no comenzó cuando lanzamos el primer cohete. Tal vez comenzó mucho antes. Tal vez toda la humanidad lleva viajando por la galaxia desde el instante mismo en que apareció sobre la Tierra. Durante cientos de miles de años hemos orbitado una estrella que se desplaza por el universo a velocidades vertiginosas. Somos pasajeros de una nave natural llamada planeta Tierra. Una nave que jamás se detiene. Una nave que ya ha recorrido distancias imposibles de imaginar desde que nacieron nuestros ancestros. Sin embargo, nuestra curiosidad siempre ha querido más.
No nos basta con viajar como pasajeros. Queremos tomar el control. Queremos elegir el rumbo. Queremos decidir qué estrella visitar, qué planeta explorar y qué misterios descubrir. Esa necesidad de avanzar parece estar profundamente grabada en nuestra naturaleza. Y quizás sea precisamente esa característica la que hace tan especial a nuestra especie. Porque el universo no nos debe respuestas. No nos debe caminos fáciles. No nos garantiza que alguna vez alcancemos otras galaxias. Pero aún así seguimos preguntando. Seguimos calculando. Seguimos construyendo. Seguimos soñando. Incluso sabiendo que muchos de esos sueños podrían tardar siglos en hacerse realidad. Imagina por un momento a los primeros seres humanos que observaron el océano. Frente a ellos se extendía una inmensidad aparentemente infinita. No podían ver la costa opuesta. No tenían mapas. No tenían motores. No tenían forma de saber que existía más allá del horizonte. Para ellos, cruzar aquellos mares debía parecer tan imposible como nos parece hoy alcanzar otras estrellas. Sin embargo, lo intentaron. Y una vez que alguien lo consiguió, el mundo cambió para siempre. Quizá las estrellas representen nuestro próximo océano. Quizá estamos viviendo en la época equivalente a aquellos primeros observadores de la costa. Una época donde todavía contemplamos la inmensidad sin saber exactamente cómo cruzarla. Pero también una época donde las primeras ideas comienzan a aparecer. Donde las primeras tecnologías empiezan a tomar forma. Donde los primeros pasos ya se están dando. Porque aunque hoy parezca que apenas hemos avanzado, la realidad es que nos encontramos en el inicio de una historia mucho más grande. La Voyager 1, la Parker Solar Probe y todas las misiones que hemos enviado al espacio podrían ser recordadas algún día como los equivalentes cósmicos de las primeras embarcaciones de madera. Pequeños intentos iniciales. Experimentos modestos comparados con lo que vendrá después. Y si ese futuro llega, si algún día la humanidad aprende a cruzar las estrellas, las generaciones futuras probablemente mirarán hacia atrás con asombro. Verán nuestra época como el momento en que comenzamos a comprender la verdadera escala del universo. El momento en que descubrimos que las distancias cósmicas no son simplemente grandes, sino casi inconcebibles. El momento en que entendimos que viajar entre estrellas no consiste solo en construir motores más potentes. Consiste en replantear nuestra comprensión del tiempo, de la energía y de la propia realidad. Porque al final, la pregunta sobre cuánto puede viajar un ser humano antes de morir termina revelando algo mucho más importante. Revela quiénes somos. Revela que pertenecemos a una especie que se niega a aceptar límites sin cuestionarlos. Una especie que observa lo imposible y decide investigarlo. Una especie que encuentra belleza precisamente en los desafíos más difíciles. Tal vez nunca lleguemos a conocer cada rincón del cosmos. Tal vez el universo sea simplemente demasiado grande. Pero eso no disminuye la importancia del intento. De hecho, la hace aún más extraordinaria. Porque significa que seguimos explorando no porque la meta sea fácil, sino porque el descubrimiento tiene valor por sí mismo. Y mientras existan personas dispuestas a mirar el cielo con curiosidad, mientras existan mentes capaces de imaginar lo que hay más allá del siguiente horizonte, la historia continuará avanzando. Puede que las estrellas estén increíblemente lejos. Puede que las galaxias parezcan inalcanzables. Puede que las leyes de la física nos impongan desafíos monumentales. Pero ninguna de esas cosas ha detenido jamás la imaginación humana. Y quizá nunca lo hagan. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que los mayores avances suelen comenzar exactamente igual. Con una pregunta aparentemente imposible. Una pregunta que al principio parece absurda. Una pregunta que la mayoría considera inalcanzable. Hasta que alguien decide perseguir la respuesta. Y tal vez, dentro de miles de años, cuando los descendientes de la humanidad viajen entre soles lejanos y contemplen mundos que hoy solo existen en nuestra imaginación, recordarán que todo comenzó aquí. En una época donde las estrellas parecían imposibles de alcanzar. En una época donde apenas comenzábamos a comprender la inmensidad del universo. En una época donde una simple pregunta fue suficiente para iniciar una de las mayores aventuras jamás concebidas. Porque la distancia más importante nunca fue la que separa las estrellas. La distancia más importante siempre ha sido la que existe entre lo que creemos imposible y lo que algún día lograremos alcanzar. Y quizá la parte más sorprendente de toda esta historia es que, incluso después de comprender lo inmenso que es el universo, seguimos subestimándolo. Nuestro cerebro simplemente no evolucionó para entender escalas cósmicas. Evolucionó para sobrevivir en llanuras, bosques y montañas.
Evolucionó para calcular distancias que podían recorrerse caminando. Evolucionó para identificar peligros cercanos y oportunidades inmediatas. Nunca fue diseñado para procesar billones de kilómetros ni millones de años. Por eso las cifras espaciales suelen perder significado tan rápidamente. Escuchamos hablar de años luz, galaxias y distancias interestelares, pero esas palabras terminan convirtiéndose en simples conceptos abstractos. Sin embargo, detrás de cada número existe una realidad física extraordinaria. Cada estrella que observas en el cielo nocturno está tan lejos que su luz ha viajado durante años, décadas o incluso siglos para llegar hasta tus ojos. Algunas de las estrellas visibles esta noche podrían haber cambiado radicalmente sin que lo sepamos todavía. Su luz sigue viajando. Su historia sigue en camino hacia nosotros. En cierto sentido, observar el universo significa mirar hacia el pasado. Cada vez que levantamos la vista estamos viendo una colección de recuerdos luminosos dispersos por el espacio. Cuanto más lejos observamos, más atrás viajamos en el tiempo. Los telescopios más potentes jamás construidos han conseguido capturar galaxias cuya luz comenzó su viaje cuando la Tierra ni siquiera existía. Antes de los océanos. Antes de los continentes modernos. Antes de cualquier forma de vida compleja. Y aún así, esa luz finalmente llegó. Atravesó vacíos inimaginables durante miles de millones de años para terminar impactando contra sensores construidos por una especie inteligente en un pequeño planeta azul. Si eso no parece extraordinario, nada lo es. Porque significa que vivimos en una época única. Una época donde el universo ha evolucionado lo suficiente para producir observadores capaces de contemplarlo. Durante miles de millones de años, las estrellas nacieron y murieron sin que nadie las admirara. Las galaxias colisionaron en silencio. Los agujeros negros consumieron materia en completa oscuridad. Todo ocurría sin espectadores. Hasta que apareció la conciencia. Hasta que surgieron seres capaces de formular preguntas. Y de todas las preguntas posibles, pocas son tan poderosas como esta. ¿Qué hay más allá? Esa pregunta nos llevó a cruzar océanos. Nos llevó a escalar montañas. Nos llevó a abandonar nuestro planeta. Y algún día podría llevarnos hacia otras estrellas. Tal vez no ocurra pronto. Tal vez ni siquiera ocurra en los próximos siglos. Pero la dirección ya está marcada. La humanidad siempre ha avanzado hacia los horizontes desconocidos. Y las estrellas representan el horizonte definitivo. El más lejano. El más difícil. El más ambicioso. Sin embargo, también podría ser el más transformador. Porque el día que alcancemos otra estrella, si alguna vez sucede, nuestra especie cambiará para siempre. Dejaremos de ser una civilización planetaria. Dejaremos de ser habitantes de un único mundo. Nos convertiremos en algo completamente nuevo. Una especie verdaderamente cósmica. Una especie cuyo hogar ya no será un planeta específico, sino una región entera de la galaxia. Y aunque esa visión parezca lejana, es importante recordar algo. Hace apenas unos siglos, la idea de viajar al espacio también parecía imposible. Hace apenas unas décadas, aterrizar robots en otros planetas parecía una fantasía. Hoy lo hacemos con relativa normalidad. La historia del progreso humano está llena de metas que parecían absurdas hasta que dejaron de serlo. Por eso resulta tan peligroso confundir nuestras limitaciones actuales con límites permanentes. Lo que hoy parece imposible podría convertirse en rutina para generaciones futuras. Lo que hoy consideramos ciencia ficción podría terminar formando parte de la vida cotidiana. Y quizá, cuando eso ocurra, las personas del futuro mirarán hacia atrás y sonreirán al recordar una época donde alcanzar otra estrella parecía una tarea imposible. Una época donde todavía estábamos aprendiendo a comprender la verdadera escala del universo. Pero hasta que llegue ese momento, seguimos aquí. En este pequeño planeta orbitando una estrella común. Flotando en un rincón aparentemente insignificante de una galaxia gigantesca. Una galaxia que, a su vez, forma parte de un universo tan vasto que probablemente nunca llegaremos a explorarlo por completo. Y tal vez eso sea lo más hermoso de todo. Porque significa que siempre quedará algo por descubrir. Siempre existirá otro misterio esperando una respuesta. Siempre habrá una nueva frontera más allá del horizonte. Y mientras eso siga siendo cierto, la aventura nunca terminará. Porque al final, el universo no es simplemente un lugar que habitamos. Es el escenario de la mayor historia jamás contada. Una historia que comenzó hace miles de millones de años y que todavía se está escribiendo. Una historia donde cada generación añade un nuevo capítulo.
Una historia donde nosotros apenas ocupamos unas pocas páginas. Pero también una historia donde tenemos el privilegio de mirar hacia arriba, contemplar las estrellas y preguntarnos qué secretos esconden. Y quizá esa capacidad de maravillarnos sea, en última instancia, nuestro mayor logro. No los cohetes. No las ondas. No los telescopios. Sino la simple capacidad de imaginar lo que existe más allá de lo conocido. Porque cada gran descubrimiento comenzó primero como una idea. Como una pregunta. Como un sueño aparentemente imposible. Y si la humanidad sigue avanzando, si continúa explorando, construyendo e imaginando, entonces puede que algún día las estrellas dejen de ser simples puntos de luz en el cielo. Puede que se conviertan en destinos. Puede que se conviertan en hogares. Puede que se conviertan en el siguiente capítulo de nuestra historia. Y cuando llegue ese día, recordaremos que todo empezó con una pregunta tan simple como profunda. Una pregunta que nos obligó a enfrentarnos a la inmensidad del cosmos y a los límites de nuestra propia existencia. ¿Hasta dónde puede viajar un ser humano antes de morir? La respuesta, después de todo lo que hemos descubierto, parece ser mucho más extraordinaria de lo que cualquiera habría imaginado. Pero antes de terminar, existe una última perspectiva capaz de hacer que todo lo anterior parezca aún más increíble. Porque hemos hablado de estrellas, galaxias y viajes que duran miles o millones de años. Sin embargo, todavía no hemos mencionado una de las preguntas más inquietantes que surgen cuando observamos la inmensidad del cosmos. Si el universo es tan enorme, si contiene cientos de miles de millones de galaxias y billones de planetas potenciales, ¿dónde está todo el mundo? Esta pregunta se conoce como la paradoja de Fermi. Y durante décadas ha desconcertado a algunos de los científicos más brillantes del planeta. La lógica parece sencilla. Si la vida inteligente puede surgir en otros lugares y si algunas civilizaciones desarrollan tecnología avanzada, entonces al menos algunas deberían haber tenido millones de años para expandirse por la galaxia. Millones de años pueden parecer mucho tiempo para nosotros, pero a escala cósmica representan apenas un instante. Una civilización suficientemente avanzada podría colonizar enormes regiones galácticas mucho antes de que transcurriera una fracción significativa de la edad de la Vía Láctea. Y, sin embargo, cuando observamos el universo, encontramos silencio. No vemos megaestructuras rodeando estrellas. No detectamos señales inequívocas de civilizaciones avanzadas. No encontramos evidencia clara de visitantes interestelares. Solo oscuridad. Solo distancia. Solo preguntas. Algunos creen que estamos solos. Otros piensan que las civilizaciones son extremadamente raras. Algunos sugieren que existen, pero están demasiado lejos. Otros plantean una posibilidad mucho más inquietante. Tal vez el universo está lleno de vida inteligente, pero los viajes interestelares son tan difíciles que casi ninguna especie logra expandirse más allá de su sistema natal. Si eso fuera cierto, significaría que todas las civilizaciones enfrentan el mismo muro que nosotros. La misma inmensidad. Las mismas limitaciones físicas. El mismo desafío aparentemente imposible. Y eso convierte nuestra situación en algo mucho más universal. Porque ya no estaríamos hablando únicamente de la humanidad intentando alcanzar las estrellas. Estaríamos hablando de cualquier especie inteligente enfrentándose al mismo problema fundamental. Cómo sobrevivir a distancias absurdamente grandes. Cómo vencer al tiempo. Cómo cruzar un océano cósmico prácticamente infinito. Quizá, en este mismo instante, alguna civilización situada a miles de años luz esté haciéndose exactamente las mismas preguntas. Quizá estén observando su cielo nocturno y preguntándose si alguna vez alcanzarán otras estrellas. Quizá estén construyendo sus propias versiones de las Voyager. Quizá estén descubriendo sus propios Einstein. O quizá estén llegando a las mismas conclusiones que nosotros. Que el universo no es imposible de explorar. Solo exige una paciencia casi inimaginable. Y tal vez ahí se encuentre la verdadera lección de toda esta historia. Porque cuando contemplamos las distancias cósmicas, es fácil sentirse insignificante. Es fácil pensar que nuestras vidas son demasiado breves y nuestras capacidades demasiado limitadas. Pero existe otra forma de verlo. La humanidad apareció hace apenas unos instantes en términos cósmicos. Si la historia del universo durara un año completo, nuestra especie habría surgido durante los últimos minutos del 31 de diciembre. Apenas acabamos de llegar. Apenas estamos aprendiendo a caminar en términos cósmicos. Y aún así, en ese tiempo increíblemente corto, hemos conseguido comprender galaxias, medir estrellas,
enviar sondas al espacio interestelar y descifrar algunas de las leyes más profundas de la naturaleza. Si hemos logrado todo eso en apenas unos siglos de ciencia moderna, ¿qué podríamos lograr en los próximos 1000 años? ¿Y en los próximos 10.000? ¿Y en los próximos 100.000? Nadie lo sabe. Pero la posibilidad resulta fascinante. Porque significa que el futuro sigue abierto. Significa que la historia aún no está escrita. Significa que las estrellas que hoy parecen imposibles podrían convertirse algún día en simples escalas dentro de viajes mucho más grandes. Tal vez los seres humanos del futuro crucen sistemas estelares con la misma naturalidad con la que hoy cruzamos océanos. Tal vez contemplen la galaxia como nosotros contemplamos un mapa. Tal vez alcancen lugares que actualmente ni siquiera somos capaces de imaginar. O tal vez descubran que algunas fronteras existen para siempre. Sea cual sea la respuesta, una cosa parece segura. La curiosidad que nos impulsó a formular estas preguntas seguirá existiendo. Porque esa curiosidad forma parte de lo que somos. Es la fuerza que nos empuja más allá de cada horizonte. Es la razón por la que seguimos explorando incluso cuando no conocemos el destino. Es la razón por la que observamos el cielo y sentimos la necesidad de saber qué hay detrás de la siguiente estrella. Y mientras esa curiosidad siga viva, la aventura continuará. No importa lo grandes que sean las distancias. No importa lo difíciles que parezcan los desafíos. No importa cuántas veces el universo nos recuerde nuestra pequeñez. Seguiremos mirando hacia arriba. Seguiremos preguntando. Seguiremos avanzando. Porque quizá el verdadero propósito de la exploración nunca fue llegar al final del viaje. Quizá siempre consistió en seguir avanzando hacia lo desconocido. Y en un universo tan inmenso como este, lo desconocido nunca se acaba. Y quizás esa sea la conclusión más importante de todas. Después de analizar las velocidades más rápidas jamás alcanzadas por la humanidad, después de comprender las limitaciones de nuestros cohetes, después de descubrir cómo la relatividad puede alterar nuestra percepción del tiempo y después de contemplar distancias capaces de hacer que una vida humana parezca un simple parpadeo, llegamos a una verdad tan simple como poderosa. El universo no está fuera de nuestro alcance porque carezcamos de inteligencia. No está fuera de nuestro alcance porque nos falte valentía. Está fuera de nuestro alcance porque es muchísimo más grande de lo que nuestros instintos pueden comprender. Y aún así, seguimos intentándolo. Seguimos construyendo telescopios más potentes. Seguimos enviando sondas más lejos que nunca. Seguimos desarrollando nuevas teorías, nuevos motores y nuevas ideas. Seguimos preguntándonos qué existe más allá de la siguiente estrella. Porque eso es lo que siempre ha definido a nuestra especie. No la capacidad de alcanzar todas las respuestas, sino la determinación de seguir buscándolas. Hace miles de años, nuestros antepasados observaban el horizonte y se preguntaban qué había al otro lado del océano. Hoy observamos el cielo nocturno y nos hacemos exactamente la misma pregunta. La única diferencia es que el océano ahora mide años luz. Y quizás dentro de cientos, miles o incluso millones de años, alguien encuentre la forma de cruzarlo. Quizás los descendientes de la humanidad contemplen este momento como el inicio de una aventura mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Quizás algún día un viajero abandone la Tierra, acelere hasta velocidades cercanas a la luz y contemple galaxias enteras durante una sola vida. Quizás algún día nuestros mapas incluyan sistemas estelares lejanos de la misma manera que hoy incluyen continentes y océanos. O quizás el universo siga guardando secretos que todavía no somos capaces de imaginar. Pero una cosa parece segura. Mientras exista una sola persona dispuesta a mirar hacia las estrellas con curiosidad, la historia de la exploración nunca terminará. Porque el verdadero límite nunca ha sido la distancia. Nunca ha sido la tecnología. Nunca ha sido siquiera el tiempo. El verdadero límite siempre ha sido nuestra disposición a seguir avanzando hacia lo desconocido. Y si la historia humana nos ha enseñado algo, es que ningún horizonte permanece inalcanzable para siempre. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto. Cada punto de luz que ves representa una posibilidad. Un misterio. Un destino potencial para generaciones futuras. Y aunque hoy parezcan imposibles de alcanzar, también parecían imposibles muchas de las cosas que ahora damos por sentadas. El universo es inmenso. Más inmenso de lo que probablemente llegaremos a comprender por completo. Pero también está lleno de oportunidades para quienes se atreven a imaginar lo imposible. Y quién sabe. Tal vez algún día, en algún rincón lejano de la galaxia, alguien mire hacia el cielo y vea nuestro Sol como un pequeño punto de luz distante.
Un recordatorio del lugar donde comenzó todo. Si disfrutaste este viaje por los límites del universo y quieres seguir explorando los misterios más fascinantes del espacio, el tiempo y la ciencia, asegúrate de dejar tu like y suscribirte al canal. Cada suscripción ayuda a seguir creando contenido como este y nos acerca un poco más a responder las preguntas más grandes de nuestra existencia. Y ahora cuéntame en los comentarios, si tuvieras la oportunidad de viajar hacia las estrellas sabiendo que nunca volverías al mismo mundo que dejaste atrás, ¿aceptarías el viaje? Porque la respuesta podría decir mucho más sobre nosotros de lo que imaginas.